¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre con ayuda de los mejores. Hoy tengo a todo mi equipo, aunque tengo a dos desplazados. Por eso voy a empezar por mi mosquetero más fiel, que es Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. A ver, Luigi, ahora que todavía no he saludado a los otros dos, ¿qué hacemos hoy? ¿Sacamos la caja de negativos o no? Es domingo de resurrección, están de vacaciones y hay que disfrutar, hay que descansar. Bueno, ellos dirán que no están de vacaciones porque están aquí al pie del cañón teletrabajando. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues bien, mira, aquí echándos de menos. Domingo, Soriano. ¿Qué tal? Es que lo de hoy tiene más mérito. Sí, hombre, tendría mérito si estuvierais aquí. Mira, Luigi, ¿dónde está? Al revés, tiene más mérito, porque si estás en la oficina y dices, vamos a la tertulia, pues bueno, dices, bueno, pues voy. Pero hoy sí que tenemos otras alternativas y a pesar de todo, aquí estamos con vosotros. No, por más que lo hoy trates de vender bien, no cuela, Domingo. Pero en cualquiera de los casos, os agradezco mucho a los dos que estéis con nosotros, porque además tenemos un invitado al que yo tenía muchísimas ganas de traer al estudio. No es la primera vez que viene, pero tengo que reconocer que se hace de rogar. Y hoy sí tenemos al director general de Cobas, a Gonzalo Recarte, aquí con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Cómo estás, Gonzalo? Genial, muchísimas gracias por la invitación. No me invitas tanto como dices, ¿eh? Bueno, te invito cuando creo que vas a poder venir, y no siempre puedes. Hay que decir que tienes unas responsabilidades muy altas y una agenda que ya la quisiera algún ministro. Bueno, encantado de estar aquí. Bueno, eso es mutuo, el placer es nuestro por tenerte. Vamos a empezar enseguida el programa, la entrevista, la charla que vamos a tener contigo, pero antes déjame que haga algunas recomendaciones o dé algunos consejos. En primer lugar, ¿conoces Santa Lucía AM? Es la gestora de fondos de inversión del grupo Santa Lucía. Invirtiendo con ellos, aprovechas la solidez de un grupo empresarial con más de 100 años de historia y 20 de experiencia en gestión de activos. Si tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Este es el primero de los consejos. El segundo de los consejos lo va a dar Luigi desde Value School. ¿Qué nos tenéis preparados? Pues estamos en los últimos días de matrícula del curso El Inversor Consciente. Es un curso preparado por los amigos de Más Dividendos, Arturo Pina, Marcos Álvarez, en fin, los fundadores y algún profesor más, que es un inversor muy experto como Rubén Saldaña. El caso es que es el típico curso que tenemos en Value School que cumple un cometido estupendo, que es hacer la transición entre inversor que conoce indexados, que ya ahorra, es decir, de nivel de iniciación a nivel avanzado. El curso medio es este y lo tenemos, como digo, en reapertura de matrícula para nuevos alumnos y cerraremos el día 11 de mayo la matrícula y los que estén dentro disfrutarán de todo el material y las sesiones nuevas que grabaremos durante mayo y junio. Materia avanzada y sesiones de dudas y consultas con los profesores en directo, aunque todo será online. Bueno, pues ese es el curso, dices, medio, ¿no? Efectivamente. Pues tenemos uno de iniciación en la cuadrilla de Tu Dinero y en Value School también. Manuel Llamas, en la cuadrilla tenemos ese curso de iniciación, ¿no? El despertador de Tu Dinero. Sí, efectivamente, un curso precisamente para quitarte el miedo a la hora de invertir, tener los conceptos, las ideas claras para poner tu dinero a trabajar. Es un curso, pues, como bien has comentado, directamente de iniciación, lo básico, lo fundamental para empezar a controlar tu dinero, para poder empezar a controlar lo que gastas, lo que ingresas, poner tus cuentas en orden y, sobre todo, empezar a poner a trabajar tu dinero. Toda la información en la cuadrilla y también en Value con este curso, el despertador de tu dinero, curso de iniciación al mundo de la inversión. Bueno, pues si tenemos el de iniciación, el intermedio que acaba de dar Luigi, también tenemos el curso avanzado de bolsa, Domingo, con Locos de Wall Street y el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme. Sí, además yo creo que tiene bastante lógica, es decir, al final intentamos cubrir a todos los perfiles de inversores y hay algunos de esos inversores, espero que, iba a decir algunos de esos inversores que piden algo más y que espero que algunos de ellos sea porque, bueno, han ido escuchando el programa desde el principio, se han ido aficionando, a lo mejor esto les sonaba muy lejano y cada vez se sienten con más conocimientos y dicen, oye, me gustaría empezar a invertir poquito a poco en algunas empresas, me gustaría hacer unas pequeñas tesis de inversión, me gustaría poder leerme las cartas de los grandes inversores, analizar las tesis de inversión que esos grandes inversores plantean
y bueno, pues poder incluso discutir pues las cosas en las que estoy a favor, en las que estoy en contra, si yo me posicionaría con más fuerza en esa empresa o no. Pues para todos esos ahorradores e inversores que quieren dar un paso más, tenemos el curso avanzado de inversión en bolsa que estamos lanzando en estas semanas y que comienza a primeros de mayo, que yo creo que va a dar las herramientas exactamente para eso, para ese alumno que quiere saber algo más, que tampoco probablemente se plantea una formación, no sé, completa, un máster en finanzas o algo así, que también estaría muy bien, pero dice, yo no tengo tanto tiempo, pero quiero que en unos meses me deis las claves de cómo empezar a hacer pequeñas tesis de inversión, pequeños avances en lo que es la inversión en bolsa desde un nivel particular. Pues para ellos tenemos ese curso avanzado de inversión en bolsa con un esquema de contenidos y un tipo de formación muy interesante, muy novedoso, y yo creo que les va a gustar a todos los que se sumen al proyecto. Pues pueden encontrar toda la información en la página de LWS Academy, de los locos de Wall Street, y también en la cuadrilla de Tu Dinero, así que no hay excusa para formarse desde los más, digamos, desde el nivel más amateur, por llamarlo de una manera, pasando por el intermedio y terminando en ese curso avanzado de bolsa. Y después de estas recomendaciones, nos vamos ya a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues vamos a arrancar el programa de hoy, además en un día muy importante, entre otras cosas porque estamos navegando en semanas absolutamente locas en los mercados, en los que yo creo que si este programa siempre es pertinente, en este tipo de semanas lo es aún más, porque yo entiendo que habrá muchos inversores que todavía estén con miedo, que les hayan temblado las piernas en semanas anteriores y que sigan observando mucha volatilidad en el mercado y no sepan cómo tomárselo. Bueno, pues hoy tenemos a un especialista de primer nivel con nosotros, un alto representante de una de las gestoras más importantes del momento en España, y nos va a poder contar de primera mano cómo se vive en este tipo de semanas en una gestora como es Cobas Asset Management, y vamos a repasar con él, o intentar repasar con él, pues cuáles son los comportamientos que deberíamos tener en este tipo de momentos. Y de paso ya les digo que intentaremos sonsacarle un poco cómo han ido ellos controlando la propia cartera en virtud de los movimientos que hemos estado viendo. Pero aquí, Gonzalo, la primera pregunta nunca la hago yo, siempre la hace Luis Alberto Iglesias desde Value School. Así que dale. Bueno, venga, pues voy a aprovechar a hacer ya una pregunta de tipo personal, Gonzalo. Aquí tengo yo, además, como inversor, vaya por delante, de Cobas Asset Management. Como partícipe de uno de los fondos, el disclaimer ya lo hago totalmente, estoy invertido en la internacional y llevo desde el comienzo de la gestora, y contento. Pero claro, yo hace 2 semanas se me ocurrió, bueno, voy a decirlo, el día ayer, en preparación del programa, se me ocurre volver a consultar mi estado de posición, y el internacional, bueno, no sé, tú sabes esos cortados que les gustan a los alpinistas, que son como una especie de pared vertical. Sí. Que uno como que no ve el fondo. Yo digo, madre mía, una pared vertical. Claro, yo ya, bueno, pues peino alguna cana y no me pongo nervioso. Pero ante ese tipo de caídas, que ojo, hay que decir que no son solamente sufridas por una gestora, por el fondo de Cobas Internacional. Sí, iba a decir que por toda la renta variable en general, que ahora si queréis ahora entramos, porque no ha habido ningún tipo de discriminación. Ahí está, es decir, ha afectado a toda la renta variable. ¿De acuerdo? Uno se va a ver los índices, un Indexa Capital o un Vanguard, y todos han caído incluso más, porque al fin y al cabo también recordemos que si una ventaja pueden tener los fondos de tipo boutique o fondos de autor, es decir, las carteras, la gestión activa en general, es que el equipo de inversión, gestor y sus gestores pueden configurar una cartera que no solamente lo haga muy bien o mejor que el mercado cuando el mercado vaya bien, sino que cuando el mercado vaya mal caiga menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo veo aquello y digo, bueno, no pasa nada, estos son gajes del oficio, ya remontará. Gonzalo, un inversor que acaba de llegar a Cobas o a la gestión activa, en vuestro caso a Cobas, y ve eso, conectando con lo que decía Luis Fernando, ¿cuáles son los comportamientos
bueno, ¿qué trucos le dirías para que no perdiese la calma, para que lo viese como algo natural? Que grite, se tire de los pelos, empiece a correr por el salón, coja a su mujer y le diga, ¡lo hemos perdido todo! Lo último que debe hacer es eso. En nuestro caso, o sea, me parece una pregunta súper pertinente, pero nosotros tenemos la suerte que realmente un inversor que llega a nosotros es un inversor ya bastante formado. Y sobre todo en nuestro proceso de onboarding con los clientes hay un proceso de conocerle, de explicarle todo lo que puede pasar. De hecho, ese es nuestro proceso de onboarding. Una de las gráficas que te enseñamos, oye, ¿estás dispuesto a asumir caídas del 40% durante un periodo de tiempo? Es una de las preguntas que hacemos en un test, que no es ni obligatorio, que hacemos nosotros para que el cliente entienda bien lo que hace. Entonces, he de decirte que yo, por ejemplo, que me quedaba en Semana Santa y la semana pasada, súper pocas llamadas. Es paciencia, para alguien que no está muy dicho el tema de la paciencia, pero si sabes lo que estás haciendo, en nuestro caso los clientes no están llamando mucho. Si tienes capacidad de aportar más capital, pues aportar más capital, y sin saber hacia qué dirección van a ser los siguientes 500 puntos del SP. Esto lo dice muchas veces un gran inversor. Yo no sé a dónde van a ser los próximos 500 puntos, pero sí sé hacia dónde van a ser los siguientes 2000, que van a ser hacia arriba. Estoy al 99% convencido. Entonces, bueno, son gajes del oficio. Entonces, nuestro trabajo como gestoras es tratar de que el cliente cuando invierte con nosotros sepa muy bien dónde está invirtiendo, para precisamente protegernos y protegerle a él mismo de estas situaciones que se van a dar. Cada año cae un 10%, cada 3 años cae entre un 15 y un 20%, y cada 10 años hay caídas superiores al 40%. Es una cuestión estadística. Entonces tenemos que asumir que está, como tú bien decías, en la vida de como un inversor, y que son oportunidades sin saber en el corto plazo qué va a pasar. Manuel. Sí, a ver, a mí me gustaría empezar por aprovechando que está Gonzalo, que nos des tu visión un poco sobre lo que está pasando en el mercado en las últimas semanas. Es decir, en este caso la speech ha sido la política arancelaria de Donald Trump. ¿Por qué está reaccionando tan negativamente el mercado a estos anuncios arancelarios, para que nuestros oyentes lo puedan entender de forma sencilla? En primer lugar, ¿por qué? Y en segundo lugar, ¿cómo? Porque efectivamente estamos viendo caídas generalizadas sin ningún tipo de discriminación. Cae todo, y cae todo mucho además. Sí, o sea, esto se resume en una única palabra. A lo que menos le gusta a cualquier inversor es la incertidumbre. Y si algo ha traído Donald Trump a nuestras vidas es incertidumbre. De hecho, lo estamos viendo estas 2 últimas semanas con diferentes anuncios que son noticia casi cada día. Entonces, ¿la incertidumbre qué hace? Pues que básicamente vendas todo indiscriminadamente. Entonces, una primera bajada ha afectado a todo el mercado. Sí te puedo decir que eso es un primer impulso de los inversores. Recordemos que los mercados son agentes con diferentes perspectivas, con diferentes intereses, interactuando, en este caso con acciones, con diferentes intereses, uno a largo plazo, uno a corto plazo, un trader, alguien que opera en opciones, alguien que cubre volatilidad, son muchos, y entonces afecta a todo, sobre todo porque los spreads de compra-venta se abren mucho. El spread es la diferencia entre a qué precio compras y a qué precio vendes. Entonces, todo cayó indiscriminadamente. Ahora, a partir de aquí, lo que tenemos que ver es todo en perspectiva, y mi opinión es que aquellas empresas que están con balances sólidos, que tienen una visibilidad sobre su flujo de caja y casi sin deuda predecible, pues lo estamos viendo estos días, se van a recuperar mucho más rápido que el resto, que es ahí donde nosotros creo que aportamos valor, y lo ha dicho un poco por encima Luigi, que es que nosotros tenemos una beta por debajo de 1, es decir, que si el mercado se mueve un 1%, nosotros movemos menos, tanto para arriba como para abajo. ¿Por qué? Porque nuestra cartera es muy diferente a un índice como el S&P500, al MSCI World, etcétera. Entonces, aunque en un primer momento todo caiga por una venta masiva de activos de riesgo, luego cuando ves todo en perspectiva, las empresas que se van a recuperar son las que están más saneadas y las que tienen una estabilidad de flujo de caja clara a medio y largo plazo. Y sobre mi perspectiva del mercado, yo creo que se está haciendo mucho énfasis en la renta variable, pero si algo, el inversor más profesional y no quiero decir profesional, pero más informado suele ser el de renta fija. Y si tengo que decir algo que me preocupara, la caída de la renta variable no me ha preocupado para nada, me parece algo normal, incluso sano. Lo hubiera esperado no con tanta verticalidad, sino más, creía que los índices estaban un poco relativamente, no sobrecomprados, pero cotizando unos múltiplos muy exigentes para las circunstancias del mercado, y si creíamos que podía haber una caída, muy caros, sí.
pero el mercado de deuda americana sí es preocupante. El mercado que el bono a 30 años americano llega al 5% en un entorno en el que Estados Unidos tiene que refinanciar 9 trillones de dólares, sí me preocupa, y creo que es algo que acabará sucediendo, es que la Reserva Federal creo que acabará haciendo algo al respecto. De esto se habla muy poco, Domingo, Manolo, nosotros y Luigi también, en Petit Comité y a micrófono cerrado lo hemos comentado muchas veces, que nos preocupa mucho el nivel de endeudamiento que está tomando el mundo desarrollado, empezando por Estados Unidos, pero suelta a Estados Unidos y métete en Europa. Sí, y vemos, hoy mismo Francia. Sí, esta misma semana ha estado Francia anunciando recortes en el gasto para tratar de meter en cintura la deuda pública, pero claro, los ecos que puede tener una crisis de deuda sobrepasan lo que hemos visto, ¿no? Aquí abro la pregunta a todos. Manolo, Domingo, Gonzalo. Domingo, que como estáis fuera no nos vemos. Dale tú. Sí, a ver, está claro que los gobiernos en estos años han creído esto lo creen siempre, pero en los últimos 15 años más, que podían hacer un poco lo que quisieran. Tenían las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales apoyándoles, parecía que no pasaba nada y todos los problemas que tenían, que eran muchos, de falta de crecimiento, muy malas inversiones, problemas cada vez más en términos fiscales, financieros, les apretaban. Y ellos han dicho, ¿qué tenemos que hacer? Nada, porque ya los bancos centrales nos ayudan y podemos seguir tirando de déficit y colocando la deuda a unos precios relativamente bajos o incluso muy bajos. ¿Qué ocurre? Que yo creo que un poco una de las enseñanzas de estos primeros meses de 2025 es que no van a poder hacer lo que quieran. Y yo creo que hay muchos de ellos que están poniendo nerviosos, porque yo creo que pensaban salir como siempre, tira más, tira de déficit y esto ya no lo resolverá el Banco Central. Y yo creo que ahora ya hay muchos que están pensando, no, esto no es tan fácil y vamos a tener que hacer ajustes. Y claro, por ahí va a haber problemas políticos, sociales, pero también financieros. Es decir, porque va a haber algunos que van a decir, no puedo tirar sin ajustes. Y el coste de la deuda de esos gobiernos se va a disparar y bueno, vamos a ver dónde acaba. Yo estoy un poco de acuerdo con Gonzalo en que, a ver, el mercado de renta variable estaba caro y es lógico que ocurra un ajuste, lo habíamos dicho varias veces en estos primeros meses, con guerra arancelaria o sin guerra arancelaria, pero el mercado de renta fija es que sobre todo el mercado de renta fija soberana es estructuralmente débil porque se basa en unos agentes que son muy poco fiables y que han estado pagando rentabilidades muy bajas. Entonces, a ver cómo se sale de aquí. Luigi. Fíjate cómo Domingo, bueno, a los compañeros aquí en general, a toda la mesa y los que están escuchando y participando por teléfono, fíjate cómo estamos hablando de dos animales distintos. O sea, habéis decidido ir por el camino de la renta fija y no olvidemos que quien es inversor de renta fija lo que está haciendo es siendo acreedor de o bien empresas o bien gobiernos cuya obligación es devolverle lo prestado, lo que han recibido, más un interés. Es decir, que ahí hablamos de la cualidad fundamental es la solvencia. Y cuando uno se sobreendeuda, pues no va a poder hacer frente a la devolución del capital, del principal, más los intereses. Es decir, que en lo que estáis en el entorno que estamos describiendo, donde la macroeconomía sí que es importante, pues es que es tan importante como puede hacer que pues aquí ha sobrevolado un poquito, no se ha dicho, pero una quita de deuda, una reestructuración, es decir, que te toque cobrar menos o más tarde de lo que tú tenías pactado con tu deudor, aquel gobierno o empresa a quien habías prestado. Eso vaya por un lado y ese es el riesgo que asume quien invierte en renta fija. Por el contrario, quien invierte en acciones, al final son compañías, son máquinas de proveer a todo el mundo de servicios y de productos demandados. Es decir, la gente quiere que esas empresas sigan haciendo lo que están haciendo. Tienen después intereses alineados, los de los propietarios, acciones, es decir, que tienen toda una maquinaria detrás que se adaptará a lo que al campo de juego que le toque jugar, pero que van a seguir hacia adelante. Es decir, son completamente diferentes las dos inversiones, ¿no? Entonces,
el riesgo de decisiones políticas afecta para mí de lleno a la renta fija y de forma tangencial quizá en lo que tiene que ver con cuál es el campo en el que van a jugar a las empresas. Máxime cuando una casa como Cobas al final ni siquiera invierte en sectores. Es decir, no es que dirían, no, es que mira, para estimular la política o no sé qué, van a hacer una inyección de crédito a un cierto sector, como pasó en el 2008 con la burbuja de crédito canalizado a la vivienda. No es el caso de Cobas. Aquí invierten en empresas concretas, que están capacitadas para que venga lo que venga, lo hagan mejor que las demás. Es decir, son dos tipos muy diferentes de inversión y otra razón quizá para hablar después, si queremos, con Gonzalo, del fondo de renta, el fondo mixto que tenéis en Cobas, que es un gran desconocido y que sin embargo es de lo mejorcito de la categoría, que tiene mucho en renta fija, pero de las compañías que llevan ellos en la parte de renta variable. Claro, porque en renta fija se puede invertir parece que solo la renta fija es la de los países, pero no, también tienen las compañías. Manuel, ¿compartes esta visión? ¿Compartes esta preocupación? Sí, a ver, yo creo que hay un problema de endeudamiento que no es de ahora, que viene de lejos, que se ha ido agravando a raíz de la crisis del coronavirus. Hay que recordar que con el tema de la pandemia fueron muchos los gobiernos que dispararon el gasto público, dispararon la deuda pública y lejos de corregir esa senda, incluso muchos de ellos se han mantenido en ese nivel de gasto y déficit. Y en el caso concreto de Estados Unidos estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Gonzalo. Más allá de la atención que acapara la renta variable, lo realmente preocupante es que el tipo de interés, o sea, la rentabilidad de la deuda pública se haya disparado con un país como es Estados Unidos, primera potencia mundial, endeudado hasta las orejas. Hay que recordar que tiene una deuda pública equivalente al más del 120% del PIB, casi del 130% del PIB, y un déficit público crónico desde hace muchísimo tiempo, que además Donald Trump se niega a reducir. De hecho, los últimos datos que hemos conocido, a pesar de que han puesto en marcha esa oficina de eficiencia gubernamental con Elon Musk a la cabeza, lo cierto es que el gasto público en Estados Unidos se mantiene intacto. Donald Trump no ha logrado reducir absolutamente nada el gasto público. Es cierto que lleva poco tiempo, pero bueno, lo cierto es que el gasto público se mantiene intacto. En el último año no se ha producido ninguna reducción, ningún recorte sustancial, y ese es el problema. Déficit público elevado, deuda pública muy alta y con unas necesidades de financiación importantes este año, con casi necesidad de refinanciar cerca de 9 billones con B de dólares. Así que la clave aquí es qué va a hacer la Reserva Federal, porque algo está claro que va a tener que hacer para afrontar este reto. Gonzalo. Sí, por puntualizar una cosa que han dicho, a mí me gusta poner cifras para que la gente las vea, porque sí, hablamos de déficit. Lo que paga solo en intereses de su deuda, es que lo he mirado esta mañana analizando esta situación un poco, 930.000 millones de dólares anuales solo en intereses de la deuda de Estados Unidos. Por volver a ponerlo en perspectiva, es como el 40% solo en intereses del Producto Interior Bruto español. Para que veáis una idea de la importante que es. Solo en servicio de deuda. Solo en servicio de deuda. Para que también ponerlo en perspectiva, se habla mucho del gasto militar en Estados Unidos, que es de los más grandes del mundo, o el más grande, no te sé decir ahora mismo. Son 846.000 millones de dólares. Es decir, paga más en intereses de la deuda por todo el apalancamiento que estamos comentando que el gasto militar enorme que ya tienen, que es el segundo. Los intereses de la deuda es el segundo gasto más importante de Estados Unidos por detrás del equivalente a la seguridad social nuestra. Pero bueno, dicho esto, en renta variable, el problema lo tendrás en aquellas empresas, por unirlo a lo que estaba comentando Luigi, en aquellas empresas que van a tener que refinanciar deuda, que están sobreapalancadas, sin activos que los respalden, activos que puedas vender para poder hacer el pago de la deuda, y que estén creciendo en base a apalancamiento. Entonces, ahí sí, ese refinanciamiento sí se ha visto, hemos visto cómo esas empresas se han visto más penalizadas ahora en el corto plazo. Claro, o sea, estamos atravesando un momento de dificultades, pero que puede ser solo el aperitivo de lo que venga, porque si ponemos en paralelo lo que pasó en 2008 y ahora pasa algo parecido, pero con deuda pública en lugar de con deuda particular por cuestiones hipotecarias, como fue en su momento, pero deuda a fin de cuentas, claro, empezarán a no fiarse unos de otros, de ver quién tiene deuda de tal país que va a tener que
impagar una parte de su deuda, etcétera, y podemos vernos envueltos en un enjambre muy peligroso. Es un riesgo que tenemos encima de la mesa. Pero dicho que ese riesgo está ahí y dicho que ahora mismo lo que más hay en el mercado es incertidumbre, de hecho, esta hipótesis es una de las muchas que se abren con el escenario que estamos viviendo y forma parte, insisto, de esta incertidumbre que vivimos. Lo importante es tratar de mantener el plan, tratar de recordar que no hay mal que 100 años dure y que las crisis luego vienen precedidas de otras cosas. Lo digo porque no sé si tenéis la misma sensación que yo, que cada vez que se produce una gran crisis parece que es la primera que hemos vivido todos, y todo el mundo se pone muy nervioso, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y todo el mundo piensa que esto ya se ha terminado, que aquí no hay más. El SP no ha caído tanto, ¿eh? No Por ha matizar caído un poco, o sea, es que está bastante arriba todavía. No ha caído tanto, O sea, pero no ha caído ni a mitad del año pasado, me refiero. Pero el VIX estaba a niveles de crisis de 2008, ¿eh? Sí, pero el VIX son opciones, o sea, son futuros mucho más volátiles, te puede subir un 60 o un 70% en un mismo día. O sea, sí es cierto que marca suelos y techos, normalmente, por encima de 20 se considera que la volatilidad es alta, va implícita una caída del mercado de acciones, pero no es equiparable. Pero lo que sí quiero matizar es que, como he dicho al principio, yo no sé si le quedan otros 300, 400 o 500 puntos al S&P a la baja para purgar la situación y esta incertidumbre se vea reflejada. Ahora mismo sí te puedo decir que nosotros hablamos con el sell side, o sea, con brokers que nos dan información sobre las acciones, y es que nadie se atreve a hacer una valoración de cómo va a afectar esto. O sea, sí he visto algunas casas que dicen, no, pues yo os podría decir, hemos hecho el análisis inicial y hemos analizado que los revenues, la parte alta, los ingresos de nuestras compañías que exportan a Estados Unidos, le va a suponer un 4% en el conjunto de la cartera. Pero es un análisis muy trivial, porque es que esto tiene, el comercio mundial se ha convertido en algo que tiene múltiples aristas y derivadas, porque ahí no estás teniendo en cuenta una empresa española que exporta a Alemania, que hace un producto final que luego se exporta a Estados Unidos. O sea, hay muchísimas derivadas dentro del comercio mundial y es imposible plantearlo, y nadie se atreve a hacer análisis. Por eso que te digo, mientras nosotros tenemos muy claro que tenemos las 65 o 67 compañías que tenemos ahora mismo en cartera, más las que están pendientes de entrar, súper analizadas, son empresas que no tienen deuda, y que si tienen deuda está neteada con unos activos que no han bajado de precio y que eso, de hecho, creemos que tienden a incrementar su valor con el tiempo, y que en el corto plazo pueden sufrir, pero ya lo estamos viendo muchas de nuestras compañías. Pero en cuanto el mercado vea esto con perspectiva y no sea un sell-off de muy corto plazo, serán las antes en recuperarse. Tenemos empresas como Técnicas Reunidas, Atalaya Mining, Babcock, empresas del top 10, es decir, que tienen peso fuerte, que ya están por encima del día que anunció Trump todo este tema. Entonces, todo es un sell-off, luego el mercado te pide paciencia, análisis y no precipitarte. De hecho, cuando alguna compañía nos pregunta, oye, es que ahora no es momento de tomar grandes decisiones, porque el entorno cambia en cuestión de días. Entonces, hay que fijarse muy bien qué capital allocation, como el capital, que ninguna empresa se precipite en tomar decisiones. No, pues ahora cambio mis fábricas de China a la India, pues ahora me voy a otro país, ahora invierto en esto. No, ahora es momento de pausa y ver un poco a dónde llega la situación. Y de mantener, ¿no?, lo que tú siempre has dicho, de disciplina y método. Método y disciplina, o la ruina. O la ruina. No, pero es muy curioso, Manuel, Domingo también, cuando queráis intervenid. Luigi, lo mismo para ti, ¿eh? Pasa que a ti te tengo al lado y él es muy educado y siempre me va pidiendo la palabra, ¿no? Pero te ha pedido mano. Pero pero soy el director, vale. meto cuchara y ahora le dejo. Vale, ya veo, como en el vestuario del Madrid, siempre igual. A ver, no, pero estaba muy bien, escuchando a Gonzalo. A ver, la situación que estamos viviendo ahora es, como dicen, las casas de análisis no se atreven a analizar. Entonces dice, joder, si ni las casas de análisis que viven de hacer análisis en estos momentos no se atreven a analizar la situación o a dar un pronóstico a corto o a medio plazo, ni siquiera, bueno, pues es que hay un ruido enorme en el mercado. Es muy difícil saber hacia dónde vamos. Y yo quería hacer énfasis en esto, es muy difícil. Y a mí, cada vez que escucho en temas de bolsa, de mercados,
no es que está la situación muy difícil, es que es muy difícil saber, Siempre es está que es muy difícil. difícil conocer, es que está la cosa que está muy difícil. Y yo siempre me acuerdo de uno de los mantras de los inversores value que por aquí han pasado, muchos de Cobas, también de AZ, Magallanes, que siempre dicen lo mismo. Yo es que a mí las cosas difíciles no me gustan, a mí me gustan las cosas fáciles. Y lo que es fácil es analizar una compañía, saber qué deuda tiene, qué management tiene, qué activos tiene, qué negocio tiene, con quién comercia, cómo es su competencia, analizar esta compañía y saber si es una compañía suficientemente fuerte como para aguantar turbulencias y seguir creciendo o no lo es. Esa es la parte fácil. Por eso llevamos tiempo diciendo que todo aquel que no haya empezado a echar un vistazo a este tipo de inversiones, pues a lo mejor, aunque tienes que mantener tu método, no cambiar tu plan, pero fijarte para diversificar tu cartera en este tipo de alternativas no es necesariamente cambiar tu plan, sino amplificar y darte más opciones. El problema ¿no? que hay o tendrás, yo ya sabes que me gusta hablar de cajitas, la cajita de largo plazo, la cajita de emergencias, las cajitas en la que distribuimos nuestro ahorro y nuestras finanzas. Si alguien tiene la cajita de corto plazo, un fondo de renta variable, pues es una mala planificación y sí tendrá un problema. Pero si tú tienes establecido que esto es una inversión a largo plazo, volviendo un poco a lo del principio, ¿qué recomendarías? Pues lo mismo, seguir. Y si puedes aportar un poquito más. Y si cae, pues aportar un poquito más. Por poco que sea, porque siempre dice, no, pero para eso hay que tenerlo. No, yo siempre estoy invertido en renta variable, siempre estoy invertido, obviamente, en Cobas al 100%, pero cada mes hago un preahorro que invierto todos los meses. Unos más, unos menos, dependiendo un poco de la situación, pero siempre invierto. Y es mi método, porque es la cajita de largo plazo. Luigi. Bueno, quería hacer simplemente un apunte, algo que ha mencionado Manu hace unos minutos, y es, él se alertaba un poco de que ha dicho algo así como que la rentabilidad del bono de Estados Unidos haya subido al 5%, ¿no? Insisto en lo que dije yo antes, la otra forma de ver eso es que el mercado, los prestamistas, los que tienen para prestar a Estados Unidos, ahora le exigen más que antes. Y eso es una medida de que se fían menos de ti. Es decir, piensan que es más arriesgado prestarte en tu situación actual, ¿no? O sea, es una rentabilidad, pero se puede mirar, pues es una cara con es una moneda con dos caras, ¿no? La otra cara te alerta un poquito a los peligros. Mientras que en las acciones, al final, lo que estamos viendo, que ha dicho, y muy bien Gonzalo, que lo que se ha visto en el S&P 500, por ejemplo, en los índices, son caídas, al principio lo ha comentado, entre el 15 y 20%. Es decir, son cosas que entran dentro de las correcciones normales. O sea, algunos concluyen que esto es el comienzo de un mercado bajista, que eso son ya palabras mayores, pero francamente pues está por ver, todavía no está tan claro, ¿no? Pero bueno, son caídas dentro de lo previsible. A lo que vamos es que, ¿a qué se deben? Pues bueno, pues que el mercado está descontando que esto va a afectar a los beneficios de las compañías, que es lo que al final marca el precio al que cotizan sus acciones. Es decir, que la rentabilidad viene por un riesgo, que es el riesgo de prestarle a alguien que quizá te pueda pagar en peores condiciones que antes, y otro riesgo viene porque, bueno, pues se estima que los aranceles en este caso van a imponer costes a la actividad de las empresas que va a impactar negativamente, perjudicar en sus beneficios. De ahí que las cotizaciones caigan y la gente a lo mejor intenta hacer caja y asegurar algunas ganancias antes de exponerse al alcance de toda la caída que pueda venir, ¿no? Correcto, Gonzalo. Un tema importante, en Europa para nosotros el activo libre de riesgo es el bono alemán a 10 años, el Bund, y en Estados Unidos es el bono a 10. El bono a 10. El problema que estén los tipos altos y por qué afecta a la bolsa muchas veces es que el mainstream, normalmente, el mecanismo de valorar una compañía normal es traerte los flujos que va a generar una compañía en el futuro al momento presente. Tipos más altos implican que el valor de ese dinero del futuro al traerlo aquí vale menos. Por eso normalmente se reducen las valoraciones de las compañías cuando pasa esto. Y de ahí mi preocupación, porque si la prima que estás pagando con un bono alemán al 5% o con un bono americano a 30 años al 5%, ahí no empieza a salir demanda, sí dice algo del mercado y que no creo y no quiero alertar a la gente, pero sí es algo que hay que mirar. Y creo que es algo que hay que mirar porque podría cambiar un poco las dinámicas del mercado que llevamos viviendo durante los últimos 30 o 40 años. Domingo. Sí, en esta línea, más que con la renta fija, la renta variable, yo quería retomar un comentario que ha hecho Gonzalo antes, que me parece muy importante para los próximos meses, porque
Es verdad que vimos hace un par de semanas una jornada terrible, incluso unos días ahí de unas caídas generalizadas, y puede que haya mucha gente que piense, bueno, ya está, haya caído. De hecho, casi después de esa jornada, una vez que se sentaron un poquito las cosas, hubo mucha gente que empezó, pues ahora es el momento de las compras, que es verdad, que evidentemente estaban las cosas más baratas que antes el 2-3 de abril, ¿no?, de cuando el anuncio de los aranceles y lo que sucedió después. Pero quería retomar lo que ha dicho Gonzalo, de que cuidado si miramos con cierta perspectiva, y no mucha, no de aquí a 30 años, la bolsa americana ha caído de aquella manera. O sea, en los últimos 12 meses, ahora mismo yo estaba mirando la gráfica, está un 7% por arriba. Es decir, si miramos abril 2024, abril 2025, el acumulado es un +7. Si miramos, es verdad que en el año 2025 ha caído, está alrededor del 8%, pero que esto lo digo por toda esa gente que dice, vale, ya hemos visto esta crisis, ya me habéis enseñado que no tengo que ponerme nervioso. Bueno, pues ahora ya me he comido esta caída, o ya he visto esta caída, ahora es el momento de entrar a por todas. Y yo digo, bueno, sí o no. Yo sinceramente no tengo ni idea de lo que va a pasar en los próximos meses, pero tampoco me extrañaría que siguiese habiendo una tendencia a la baja. Y no tanto por las decisiones de Trump, la guerra arancelaria, que eso también puede influir, sino por el hecho en sí de que es que si lo miramos, los precios y las valoraciones, hay muchas que siguen estando muy caras, incluso después de esa corrección, que además luego pues ha sido corrección de aquella manera porque también ha habido subidas importantes, ¿no? Entonces, frente a ese tratar de anticipar qué es lo que va a ocurrir, o si lo que ya ha ocurrido es lo definitivo y este año ya es como ya nos hemos comido la gran caída del año, ahora lo que tenemos que hacer es meter, porque solo puede ir para arriba, es esa visión que decía Gonzalo de ni siquiera eso te lo tienes que preguntar. Haz una inversión constante, paciente, método la disciplina frente a la ruina. Y, oye, que vuelve a haber caídas porque de repente esos aranceles temporales que Trump dijo que vamos a negociar finalmente se concretan, se hacen definitivos y acaba habiendo una especie de guerra comercial. Pues método y disciplina. Que de repente finalmente se llega a un acuerdo y vivimos en un mundo feliz de integración plena y la globalización no solo nos acaba la globalización, sino que damos 2 pasos más adelante en ese camino, pues igual método y disciplina, ¿no? No pensemos que el hecho de haber visto, pues esto, como en este caso una caída, ya nos inmuniza para el resto del año, o que más o menos nos podemos contar el relato de lo que ya hemos vivido y de lo que vamos a vivir en los próximos meses. No. El hecho de que haya caído un día la bolsa un 8 un 10% no evita que pueda caer otro 8 o 10%, porque mucha gente parece que da por hecho que ya está, que la caída del año ya la hemos visto, es como sí o no. Sí, como pasó con la inflación, no iba a ser temporal, luego dejó de ser temporal y en cuanto se alivió un poquito ya parece que se había acabado la inflación y mira, y ahí sigue la masa monetaria y las tensiones inflacionistas siguen ahí, no en vano los tipos de interés en Estados Unidos están donde están, ¿no? Manolo. Sí, a mí me gustaría recordar que porque comentabais antes, ¿no? Ante estos momentos de nerviosismo, de volatilidad, de miedo, incluso pánico en los mercados, pues son muchos los partícipes, especialmente los partícipes minoritarios, los inversores minoritarios que dicen, bueno, me voy a esperar en lugar de método y disciplina, corro presa del pánico, hago que mis emociones y mis sentimientos impongan sobre el sistema, sobre el método, sobre la disciplina y por lo tanto deshago posiciones, como digo, inspirados en una sensación de pánico, de miedo, etcétera, dejándose llevar por el sentimiento mayoritario en el mercado, pero luego son otros muchos que dicen, bueno, me voy a esperar a que escampe y no voy a hacer, no voy a invertir o voy a paralizar inversiones a la espera de lo que pueda suceder en el mercado. A mí me gustaría recordar simplemente que esto es muy habitual, mucho más habitual de lo que la gente piensa. Creo que antes daba el dato Gonzalo.
vamos, que lo habitual es tener correcciones, caídas entre máximos y mínimos a lo largo del año del 10%, lo que se viene a ser una corrección típica. Es algo muy habitual. En la bolsa norteamericana sucede una corrección de estas características de un 10% de media cada año, desde hace casi 40 años, y con años especialmente llamativos en donde las caídas son incluso superiores, del 30, del 40, del 50% incluso. Y eso, sin embargo, ofrece ventanas de oportunidad para los inversores. El mejor momento para invertir en bolsa en las últimas décadas fue en el año 2009, cuando estaba todo a precio de derribo, después de la crisis financiera en Estados Unidos, la crisis financiera internacional. Más recientemente con la crisis del coronavirus, donde hubo caídas también de 2 dígitos y que se puso todo a tiro, y luego los siguientes meses fue una revalorización muy fuerte, subida muy fuerte. Por lo tanto, a mí esto hay que verlo con perspectiva. Y esto por el lado de los partícipes, pero por el lado de los gestores, a mí me gustaría, Gonzalo, que nos explicases cómo estáis aprovechando en Cobas estas correcciones, estos momentos de volatilidad, porque son momentos de oportunidad. ¿Estáis aprovechando para reforzar más vuestras posiciones en compañías que ya tengáis en cartera y que hayan resultado especialmente castigadas? ¿O incluso se han puesto a tiro compañías que tenéis en el radar y que gracias a estas caídas estáis pensando incorporar o que ya habéis incorporado? A ver hasta dónde puedo contar. Sí, algo os puedo contar. Pues sí, efectivamente... Mójate un poquito, sí, me Gonzalo. voy a mojar un poco. Pues como lo hemos dicho muchas veces, a nosotros que el mercado se mueva nos viene muy bien, sobre todo cuando he dicho es un sell-off, que el sell-off afecta solo la parte macro y no se tiene en cuenta la micro a la hora de vender, entonces afecta a todos por igual. Hemos aprovechado para comprar compañías en las que teníamos una alta convicción. Es muy conocida el caso de Golar, llegó a 40 y pico, bajó a 30, la volvimos a incorporar, a incrementar el peso. Tuvimos una muy buena noticia el mismo día que hubo el sell-off, que es que una de nuestras principales posiciones, retailer, que opera en Reino Unido y en mercados nórdicos, que es Carris, hizo un trading update y subió el mismo día que todo caía un 20%. Imaginaos lo que hicimos, lo hemos explicado muchas veces. Deshacemos parte de la posición en Carris y empezamos a comprar todas aquellas cosas que, entendiéndolas bien, han sido más penalizadas. Sí os puedo decir que hemos incrementado notablemente otra vez el peso en energía. Lo habíamos reducido después de unos años compartiendo la tesis y nos había ido bien en muchas compañías que tenemos. Hemos vuelto con esta caída y con el West Texas y el Brent por debajo de 60, hemos incrementado otra vez. Se han abierto compañías que pueden estar a 3 veces flujo de caja libre, o sea, wow. Una risa. Y encima sin deuda, o sea, porque hay alguna que puedes decir, bueno, tiene un poco de deuda vinculada a activos, como decíamos antes, pero es que hay muchas que tienen caja neta positiva, más caja que deuda, y vas a recuperar tu inversión en 2-3 años. Hemos encontrado cosas, os lo digo, sin daros el nombre, en el mercado de aerolíneas, ¿vale? Y hemos bajado posiciones en lo que os he dicho, de compañías que es que incluso están bastante por encima cuando anunció los aranceles Trump. Y ahí yo creo que es donde aportamos, es donde aportamos valor. Cuando el mercado se mueve es lo que nos permite a nosotros hacer que el valor objetivo del fondo se mantenga siempre creciente. La raya del precio no la controlamos y está afectada por todas estas cosas que estamos contando hoy del corto plazo. Pero a largo plazo, como bien ha dicho Luis antes, lo que va a marcar la deriva del mercado de acciones es el beneficio por acción agregado en nuestra cartera. Y en este momento de incertidumbre lo que hemos hecho ha sido incrementar ese valor objetivo. De hecho, estos primeros días ya estamos viendo el reflejo. ¿Y a cuánto habéis conseguido levantar ese valor objetivo? Ha pasado en estas 2 últimas semanas del 110% al 125%, con la rotación que hemos hecho, por ciento. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? No te sé decir. Nosotros esperamos siempre, cuando decimos esto, en 7-8 años. Pero las empresas son entes vivos. No es que nosotros hagamos un precio objetivo y ahí nos quedamos esperando a que llegue, ¿no? Son entes vivos y operamos mucho más de lo que la gente cree. O sea, nosotros no compramos una acción y nos olvidamos y vamos a sus calls de analistas. No, todas las 60 y pico compañías se mueven cada día.
Y nosotros todos los días tomamos decisiones de lo que sube baja, lo que sube reducimos, lo que baja incrementamos, oye, a ver por qué está bajando, si lo entiendes bien vuelves a incrementar. O sea, es un trabajo diario, no es analizo una compañía, compro y espero, no es un buy and hold, como mucha gente cree. Entonces, nosotros podemos estar moviendo semanalmente el 2-3% de la cartera tranquilamente, tomando esas decisiones. Hemos tenido otra muy buena noticia durante estas semanas, que es la OPA de Catalán Occidente, que la van a excluir de bolsa también. Ahí tienes un evento de liquidez en el que todo el mercado cayendo y tú tienes una compañía que tiene una OPA encima de la mesa. Tienes ahí igual un 4 o 5% de la cartera que tienes que invertir. Y encima tienes que volver a invertir en un momento en el que tienes cosas con descuento. Entonces, eso es generar valor a largo plazo. Eso a un indexado pues no lo hace porque lo hace de manera automática. Rebalanceos. Gonzalo. Y yo estoy a favor de los indexados, o sea, no quiero que parezca una crítica. Sí, bueno, pero fíjate, el oyente y espectador atento se está dando cuenta, entiendo que se estará dando cuenta de que Gonzalo habla dentro de un mismo activo, como es renta variable, de una cosa distinta a lo que es comprar el océano entero de empresas que suponen los indexados, que una cartera diversificada en todo el mundo puede, si está con 3 o 4 fondos, un emergente, un europeo y uno a lo mejor de Estados Unidos, hablamos de miles de empresas, como comparte un mar Mediterráneo. Aquí estamos hablando de una especie de lago que tengo yo, que lo cuido yo, donde además seguramente las empresas que están ahí, los barquitos de ese lago es que ni están, son tan pequeños que no figuran dentro de los indexados, con lo cual aportas realmente una diversificación dentro del mismo activo. Es decir, te empiezas a plantear que, aun sin salir de la renta variable, de las acciones, tienes un animal diferente que se va a comportar bastante distintamente de lo que hace el gran animal, que es el de los indexados, que sabemos que son bajo coste, largo plazo, y te vas a llevar lo que haga el mercado en el tiempo que estés invertido, menos la pequeña comisión de gestión, ¿no? Lo digo porque cuando uno empieza a querer invertir, cae en ese dilema de o lo uno o lo otro, o un fondo de gestión activa que me va a cobrar más por una rentabilidad supuestamente de doble dígito, o un indexado barato que me va a dar... Oye, ¿y por qué no los dos? Es que tiene mucho sentido que sean los dos. Y acaba de comentar Gonzalo que él no tiene, evidentemente, tampoco lo tiene Francisco García Paramés en su libro. Al final, una de las máximas es, si usted no sabe nada de inversión, indéxese. Lo va a hacer mejor que el 90% de la gente que está ahí jugando a sacarle un pelotazo al mercado. Si sabe un poquitín más, diversifique teniendo un poquito de las dos estrategias que se pueden tener en renta variable, activa por un lado y pasiva por otro. Yo fíjate que para la gente que empieza a invertir en renta variable, muchas veces lo digo, no me parece muy mala idea indexados, porque hay una cuestión psicológica que es muy importante, es el no sentirte fuera. Y al indexarte lo único, te proteges cuando todo cae, porque dices, bueno, todo ha caído, y cuando sube estás dentro, en el sentido de no te vas a sentir fuera del mercado. Con una gestión más especializada, más nicho, que busca valor de otra manera, muchas veces, lo han dicho por aquí muchos gestores, y es verdad, muchas veces te puedes quedar con cara de tonto, porque el mercado sube, si hubo un momento en el que solo subía las 7 magníficas, nuestro fondo muy parado, entonces te sientes fuera, tienes un poco de fear of missing out, de FOMO, entonces, bueno, si quieres estar y protegerte psicológicamente y quieres estar con lo que hace todo el mundo, al principio ok, pero si luego estoy de acuerdo que tienes que buscar alternativas que te den un pequeño plus a tu cartera. Y también hay otra variable importante, indexados está muy bien, pero cuando los múltiplos son menos exigentes, es decir, comprar un SP500 si está cotizando a 16 veces, 15, 17 veces beneficio, ok, pero comprarlo cuando está cotizando por encima de 25 como ha estado, y un SP500 en el que prácticamente 7 compañías pesaban casi el 30% del índice, pues tenía poco sentido para nosotros. Correcto. Eso se ha corregido un poco, ahora mismo creo, he leído esta mañana que las 7 magníficas estaban cotizando a 23, un múltiplo de 23, sigue siendo exigente, pero ya no es lo que era hace un tiempo. Y con esto no quiero decir, y lo vuelvo a repetir, que piense que las 7 magníficas son malas compañías. Me parece que son unas compañías excepcionales. O sea, yo las uso todas a diario. Ahora bien, no estoy dispuesto a pagar un determinado precio por adquirir esas acciones. Siendo buenas compañías, el precio es lo que va a determinar, y el precio al que compras, un poco tu rentabilidad a largo plazo. Para entender un poquito más la forma de trabajar de Cobas y cómo actúa en los momentos en los que estamos, comentabas que dentro de los eventos que hemos vivido esta semana, Carris os ha dado una alegría y ha subido de una manera espectacular. De
hecho, yo juraría que estaba en vuestra oficina el día que eso estaba pasando. Es que yo he tenido la suerte del día de las grandes caídas, no sé si fue el mismo día 2 o el día 3, estabas en la UCI, me cogió en la oficina, pues estaba allí en Cobas haciendo una visita y pude ver al equipo de inversión. Y ya lo he contado públicamente, pero es muy curioso porque cualquiera pensaría que ese día el equipo de inversión estaría echando humo a la habitación cerrada a cal y canto y ruidos y voces y teléfonos y tal, y estaban súper tranquilos, todos con una sonrisa en la boca y además viendo oportunidades en el mercado de acciones que seguían y que de repente estaban a un precio espectacular. Es que en esta semana se construye la rentabilidad a largo plazo. Y claro. Es así. Claro, pero quería ir a Carris porque dices, ha subido mucho. Hemos deshecho... Hombre, cuando el mercado cae un 10, que una compañía te suba un 20, es una muy buena noticia. Eso es espectacular. Te da liquidez. Pero habrá quien piense, pues lo habrán vendido todo y habrán deshecho entera la posición. Has dicho, hemos vendido parte. Claro, hemos deshecho parte de la posición. Pero porque realmente tú piensas que... Imagínate que nosotros tenemos establecido que Carris va a estar oscilando. La cartera se mueve cada día, cada hora, cada minuto. Lo que pesa una compañía u otra. Un día en el que todo el mercado cae un 10%, y una te sube un 20 y ya pesaba un 5, igual ha pasado a pesar un 6,5 ese mismo día, de todos los activos bajo gestión. Lo que haces es lo que llamamos un rebalanceo. Y aprovechas, encima era un día que había muy poca liquidez, que esto lo he pasado un poco por encima, pero es muy importante. En estas caídas han sido caídas con muy poca liquidez en el mercado. O sea, otra cosa que me choca es que no he visto tampoco pánico de operadores, en el sentido de venderlo todo, sino que tenías la capacidad de poner órdenes de compra muy alejadas del precio y se te daban las acciones. Y eso con Carris te las quitaban de las manos. Entonces tú te podías poner muy arriba, empezabas a vender, imagínate que cotiza a 89 y el último cruce ha sido 89,1. Pues tú podías poner órdenes a 93 y te cogían las acciones que tú estabas vendiendo, porque era un activo refugio en ese mismo día. Por eso te digo que esos días en los que hay poca liquidez, mucha demanda de unas pocas cosas, como nos pasó con Carris, y cosas que te quieres quitar, te permite rebalancear la cartera a precios óptimos que te permiten construir la cartera a largo plazo. No sé si te he contestado, porque me he ido un poco por las ramas. Sí, Domingo. No, me has contestado perfectamente. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Dime. ¿Cuál es la causa de que Carris fuera ese activo refugio, o eso que todo el mundo demandaba cuando nadie quería otra cosa? Digo, porque a lo mejor yo hubiese podido pensar que, yo qué sé, una minera de oro, cosas así, que a lo mejor la gente cuando le entra en miedo es como, bueno, esta empresa, pero ¿por qué tenía esta empresa para que de repente en esos momentos de tensión ya fuera en dirección contraria al mercado? Suerte del management, porque tenían planificado hacer un trading update. Determinadas compañías, sobre todo si son retailers que se dedican al negocio minorista, aparte de las presentaciones trimestrales que están obligadas a hacer al mercado, te hacen un trading update, que es una pequeña nota en la que te dicen cómo va su guidance o lo que esperan ganar durante el año. Y ese mismo día, Carris, que es una empresa que iba penalizada muchísimos años, es cierto que desde mínimos ya hemos doblado, de mínimos que tocó la cotización, por todo el miedo a que Amazon se coma el mercado, que ya nadie va a las tiendas, etcétera, ¿vale? Pues dijo que en vez de ganar 140 millones iba a ganar 160 millones ese mismo día, que eso extrapolaba a futuro, y si haces un descuento de flujos de caja, pues supuso un re-rating de la compañía muy importante que le hizo subir mucho un día en el que no lo esperaba. Sobre todo es que, como nosotros compramos muchas veces compañías que están en procesos de reestructuraciones, que el mercado no mira, que tiene una cotización muy plana, muy baja, cualquier noticia medio positiva, hay dos implicaciones. Suelen ser, o muchas, algunas, tienen cortos, que cuando hay una buena noticia se cierran y hacen que la liquidez de valor vaya hacia arriba, y otra que cualquier excusa le vale al mercado para comprarla. Y esta noticia, que era buena pero tampoco extraordinaria, hizo que en un entorno de bajista de mercado, pues la compañía subiera. No sé si te he contestado también. No, has ¿Sí? contestado perfectamente. Nos quedan menos de 3 minutos y no quería dejar de comentar un tema del que te voy a pedir que me cuentes lo que puedas, porque sé que es un proyecto que tenéis todavía un poquito en pañales. Voy a decir 2 palabras: educadores financieros. ¿Qué me puedes contar sobre esto, Gonzalo? Bueno, pues es una cosa que lo iniciamos desde Cobas. Nosotros tenemos un plan para autónomos que tenía que promover una asociación. Ahí entramos en contacto con la Asociación de Educadores Financieros Española, que es gallega, que promovieron el plan y es actualmente el plan Cobas Autónomos, que permite desgravarse hasta 5.750 euros en la renta
por encima de los 1.500 que tiene cualquier persona, si eres autónomo, un producto súper interesante. Y a raíz de esa primera conversación, hablando con la asociación, entendimos un poco lo que querían hacer y desde Value School y desde Cobas queremos apoyarlo, y es potenciar, crear una nueva figura que es la del educador financiero. Tras muchos años en este negocio, Luigi lo sabe perfectamente, yo creo que todo el sector estamos muy centrados en la parte de invertir. Oye, tú eres ahorrador, es hora que empieces a mover tu dinero para tener libertad y todo lo que decimos. Pero claro, yo me encuentro con muchas situaciones, incluso gente muy formada, que lo que le falta es orden en sus finanzas. Esto que digo yo a la hora de invertir de método y disciplina, pues orden incluso presupuestario, de análisis, de establecer sus cajitas a medio y largo plazo, de finanzas personales, de un paso por atrás. O sea, no de convertirte de ahorrador a inversor, sino convertirte en ahorrador, porque la capacidad la tienes, pero no sabes cómo hacerlo. Y por otra parte, tenía la idea de, oye, está muy de moda hablar de educación financiera, pero la educación financiera, según donde te metas, es o compra Bitcoin, depende de donde estés, o apaláncate, o no hay una terminología, una taxonomía clara sobre qué es y qué no es educación financiera. Y eso, indagando un poco, está arreglado a nivel europeo. Hay una norma europea que regula lo que es y lo que no es educación financiera. Incluso una norma ISO que lo regula. Y esta gente de la asociación lo ha traído a España, basándose en la italiana, y lo que queremos formar con ellos es una comunidad de educadores financieros que tienen una diferencia clara con lo que viene siendo un agente del mercado financiero clásico, que es que no te van a hablar ni de producto ni de mercado, que ahí es donde está el conflicto de intereses clásico de alguien que te ordena tus finanzas, que luego te quiere vender algo. Pues el educador financiero va a ser como quien va al médico. O sea, porque realmente aquí intentamos apoyar que la gente aprenda por sí sola, pero hay mucha gente que o no tiene tiempo, o no tiene ganas, o necesita un pequeño apoyo. Entonces, el educador financiero va a ser esa figura. Bueno, pues ya te adelanto que muy probablemente desde este programa también apoyemos esa figura, porque Manolo, Domingo, no me dejaréis mentir, Luigi, desde aquí lo que nos gusta es impulsar la educación financiera, las finanzas personales y el ayudar a la gente a comprender un poco mejor esto de cómo funciona el dinero y que hay un futuro mejor para todos con ordenarnos un poquito, ¿no? Fundamental, buenísima iniciativa. Domingo, Manolo, muchas gracias a los dos. La semana que viene aquí sin falta, ¿eh? Gracias. Ahí estaremos. Sin duda. Muy bien. Luis Alberto Iglesias, Luigi, muchas gracias a ti también. Gonzalo Recarte, a ver si te vienen más a menudo. Volveré, seguro, vamos. A ver si no se escapan cuando venga yo, estos dos. Aquí te esperaremos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señores oyentes, ya ven que les traemos lo mejor. Menudo programa hemos disfrutado en el día de hoy y hemos aprendido un montón. Les digo que la semana que viene aprenderemos más. Sigan disfrutando este Domingo de Ramos y nos vemos la semana que viene.